¿Cómo es el bucle for? Bueno, pues el bucle for nos va a permitir repetir un código tantas veces como queramos. Por ejemplo, imaginaos que quiero saludar 20 veces, ¿vale? Porque se me ha cruzado un cable y quiero saludar 20 veces o quiero hacer un acumulador, por ejemplo, para sumar números. Entonces podríamos hacerlo. Podríamos sumar números. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues vamos a imprimir simplemente un texto, luego probamos a hacer un acumulador con números. Entonces, ¿cómo podría imprimir un mismo texto 10 veces, por ejemplo? Claro, si yo lo tengo que hacer a mano, tendría que poner system.println y decir hola mundo. Si yo quiero imprimir 2000 veces hola mundo, ¿qué hago? Tengo que imprimirlo uno a uno 2000 veces. Y luego que tengas que cambiar algo y tengas que ir uno por uno. Bueno, normalmente si tenemos que cambiar algo, ¿vale? Con control F podemos buscarlo y con control R podemos reemplazarlo. ¿Vale? Aquí tenéis los dos paneles. Control F y control R. Bastante útiles cuando hay que reemplazar un código masivamente. Entonces esto no es práctico, ¿vale? Porque hemos dicho que hay que evitar repetir código, así que lo que sería más interesante sería crear un bucle for, y el bucle for se crea de la siguiente manera. O sea, al igual que queréis un if, ponéis vuestra palabra reservada, en este caso for, aquí ponéis llaves, ¿vale? Aquí, porque esté en el nombre de la clase, no pasa nada, ¿vale? Si lo ponéis aquí ya sé. Vale, si lo ponéis en el nombre del método, esto ya te da un problema. Es en el nombre de la clase donde no se pueden poner las palabras, o sea, perdón, en el resto de nombres donde no se pueden poner palabras reservadas. Aquí, como te lo va a interpretar como otra cosa, porque lo pones con mayúscula y tal, pues no pasaría nada. Hombre, si lo ponemos por en minúscula, vale, nos queda un fallo. Vale, aquí ¿qué haríamos? Pues normalmente declaramos una variable int i igual a 0, es una variable entera, int, acordaros de los números enteros, y que normalmente la vamos a inicializar en 0, porque normalmente con este tipo de bucles vamos a iterar estructuras de datos, como los arrays, ¿vale? ¿Qué es un array? Pues este mismo que estés viendo. ¿Vale? Es un tipo de dato. Entonces ahora vamos a crear ahí un array. Podemos poner punto y coma, ¿vale? Ahora establecemos la condición de finalización para el bucle, que es que llegue a 10, por ejemplo, SI. SI es un número que va a ir cambiando su valor, va a ir incrementando de 1 en 1, de 2 en 2, de lo que nos dé la gana, de lo que nos dé la gana, etc. Entonces, la idea es que haya un tope, es decir, que haya un inicio y haya un fin. El inicio es que empieza a 0, el fin es que a lo mejor termina en 9 y menor que 10. Si pongo i menor que 10, no llegará a 10, se quedará en el 9, ¿vale? Porque es menor que, no menor o igual. Muy importante tener en cuenta esa distinción entre menor que y menor o igual que. Bueno, menor o igual llegaría a 10, el menor se quedaría en el 9. Y aquí, ¿pero por qué pongo menor que? Porque empezamos con 0, entonces el 0 lo estamos contando, entonces de 0 a 9 ya hay 10 elementos. ¿Vale? Si empiezas en 1, entonces sí que podría plantearme poner menor o igual. ¿Vale? Pero normalmente empezaremos en 0. Y aquí i más más. I más más es un operador, ¿vale? Que no lo hemos comentado, es un operador incremento. ¿Vale? Esto lo voy a añadir por aquí. Operadores incremento. Vamos a ponerlo aquí. Incremento sería más más. Esto lo único que hace es sumar. ¿Vale? El incremento. Y también decremento. Esto lo que haría sería restar. O sea, restar 1 a la variable que le apliquemos ese menos menos. O el más más. ¿Vale? Hay más operadores como los de asignación, que nos permiten asignar con más igual ya directamente, pero bueno, los iremos viendo. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué hace esto? Bueno, pues ese i más más le sumará 1. Hombre, si queremos que sume de 2 en 2, podemos poner más igual 2. Si más igual 2 lo que haría sería i más 2 y me lo guardo en 1. ¿Vale? Pues es un poco complejo, se nos ha hecho nunca. Entonces, bueno, dejar i más más y pensar que eso va a sumar 1. ¿Cómo lo sabéis? Pues porque podéis venir aquí y decir system.println, poner aquí el valor de i es y sumáis la i aquí. ¿Esto qué va a hacer? Imprimir el valor de la variable i. ¿Vale? Normalmente por convención le llamamos i, pero i de index, pero podéis llamarle como quisierais.
La recomendación es que elegirla ahí porque si empezáis a meter una palabra más larga, pues ya es un poco más difícil de leer. Para el resto de variables, sí, le pondréis nombres más significativos. Vamos a ejecutar esto, a ver qué pasa. Vale, aquí lo veis, ¿no? Se ejecuta 0, 1, 2, 3, 4. O sea, esta variable i va tomando un valor y es desde el 0 hasta el 9. Entonces yo puedo imprimir hola mundo todas las veces que yo le indique aquí. Por ejemplo, 10. O sea, 10 en total, ¿no? Contando, empezando a 0. Por ejemplo, si yo comento esto y pongo hola mundo, ¿vale? Y pongo hola mundo, y aquí le meto 2000, ¿qué pasa? Me imprimirá el texto hola mundo pues 2000 veces, ¿no? Aquí veis el scroll que lo ha hecho pues, un montonazo de veces. Pues aquí habría 2000 veces. Con una línea de código. Bueno, este bucle. ¿Vale? No tenemos que escribir nosotros todo ese mazacote de líneas de código. Simplemente con un bucle lo generamos. ¿Qué solemos hacer con los bucles? Iterar sobre arrays. ¿Vale? Un array puede ser, ya os comentaremos más adelante, pero así a modo de adelanto, pues un array puede ser esto, un array de nombres. ¿Vale? Se puede crear así. Un array no es más que pues, como una variable, pero imaginemos que tenemos que trabajar con más variables. Por ejemplo, en vez de tener un nombre, tenemos 20 nombres. Queremos trabajar con todos a la vez. Pues claro, una variable string se me queda corta. Entonces, ¿qué hago? Me creo un array de strings. Es decir, un array de variables string. Es como matemáticas un vector. ¿Vale? Cuando hemos visto en matemáticas un vector, pues eso, una matriz de una dimensión. Entonces, podemos poner nombres. ¿Vale? Pepe, Juanito. Claro, será un objeto porque se instancia con el operador new. Entonces, por eso digo, lo veremos así un poco más adelante, pero ahora por adelantar. Pepe, Juanito, Ruperta. ¿Vale? Pues si quiero hacer un bucle que recorra este array, que es realmente donde más sentido tiene hacer los bucles, ¿vale? Porque imaginaos que tengo aquí 300.000 nombres, pues no voy a ir uno por uno. Hago un bucle, int i igual a 0, y menor que, aquí lo que pondría, en vez de ser 3 a mano, pondría la longitud del array, que se la puedo extraer con el nombre del array .length, ¿vale? Hay un atributo ahí .length, que me devuelve la longitud del array. ¿Vale? La longitud sería length, que sería ahora mismo 3. ¿Vale? Que 3 elementos. Estaría de 0, 1, 2. Pongo i más más. Entonces, si yo quiero acceder a un nombre, ¿qué hago? Pongo el nombre del array, corchetes y la i. Entonces, de esa manera accedo a un elemento de la array. ¿A cuál? A que me diga la i. La i dirá al 0, pues este de aquí es el 0, el primero. Se empieza a indexar en 0, ¿vale? 0. Luego el 1 y luego el 2. De manera que este en la primera iteración vale 0, luego 1, luego 2, como hemos comprobado aquí al imprimirlo ahora. Vale, entonces voy a hacer un sort. Aquí imprimo con nombres. Esto. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, voy a quitar este. Bueno, este lo voy a dejar 20 veces, pero lo voy a comentar, ¿vale? Para que no nos moleste ahora con este de aquí. Entonces lo ejecuto. Y veis que me imprime todos los nombres. Tanto si hay 3 como si hay 200. Los imprimiría todos. Es decir, que puedo recorrer un array de nombres. Lo mismo que de nombres de números. ¿Vale? De números también. Puedes crear aquí un array que sea, en vez de ser de string, que sea de números, ¿vale? O sea, de int, por ejemplo. Y además en vez de nombres, números. Y aquí, claro, en vez de poner strings, ponéis números. El 5, el 7, el 9, el 8, el que sea. Y aquí, pues en vez de imprimir, hombre, podemos imprimir o podemos hacer un sumador y un acumulador que los vaya sumando. ¿Vale? Se puede hacer lo que queramos con ello. Aquí se puede hacer una operación que vaya sumando. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la suma, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues pongo int suma igual a 0 y aquí dentro del for me guardo la suma de los números. ¿Cómo? Pues suma igual a suma más números. Ojo que aquí, ahora que cambiar este de nombres, ¿vale? Se nos ha quedado de antes. Números y. Esto, si ya conocéis los bucles, pues chupado. Los que no hayáis visto un bucle nunca, pues esto será un pelín más difícil. Entonces, aquí sería
que tenemos una suma, ¿vale? Que empieza en 0, aquí tenemos un array de números, entonces esto lo que hará será decir, oye, súmame a 0 el primer número, que será 5, y el resultado guárdatelo, que es 5. Entonces luego la siguiente iteración era 5 más 7, y el resultado lo guarda aquí. Y luego el resultado, pues lo que hará será que lo sumará a la siguiente, que es 8. Pues va acumulando. Otro bucle interesante es el for each. Podéis enumerarlo, o igual mejor crear otra clase, porque si no, si metéis mucho código en un mismo archivo, es complicado de leer, ¿vale? Entonces, sí, el for each, efectivamente, o sea, el más igual igualmente a user. ¿Vale? Lo que pasa es que no lo quise poner, a ver, espera un segundo que me voy a poner esto bien. No lo quise poner por si acaso, pues como todavía no lo hemos podido explicar mucho. A ver, un segundito, vamos a poner esto bien. Vale, for each sería o esto, ¿vale? O el equivalente que sería este. Poner suma más igual. Es lo mismo. ¿Vale? Entonces la gente que no haya trabajado mucho con operadores, esta primera manera igual la entiende mejor. Esta la entendería pues a medida que se vaya avanzando. ¿Vale? Que es lo mismo. O sea, es como una simplificación, es un operador de asignación.